Marcelo Aysen, ecólogo argentino, que hace 30 años, ahí nos va a corregir, ya está viviendo, trabajando, estudiando en San Carlos de Bariloche y que ha recibido un importantísimo premio, el premio Michael Berry John, otorgado por la Federación de Organizaciones Científicas hace muy poquito tiempo, y a quien tenemos justamente en línea aquí en nuestra mañana. Marcelo, te saludamos desde aquí, desde El Bolsón. Un gusto. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto para vos y hablar con vos y estar en contacto con tu audiencia. Bien, bueno, Marcelo, has tenido esta alegría, este reconocimiento en este premio de la Asociación Interciencia, que bueno, destaca a justamente avances en la ciencia aquí en toda la América. Y bueno, también a partir de esto estás teniendo algunas entrevistas periodísticas y se está conociendo más tu labor, tu tarea. Digo bien si digo que sos, bueno, investigador de CONICET y integrante de Cotono desde hace 30 años, ¿está bien? Sí, es correcto. Este es el laboratorio de Cotono, es el mítico laboratorio que fundó Eduardo Rapaport, Claro, un maestro argentino, maestro, Uh-huh. sí, dentro del ámbito acá del Centro Regional de Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Uh-huh. Sí. Y bueno, trabajando en diferentes líneas seguramente, pero desde hace mucho tiempo en el tema de la polinización, básicamente, por esto has tenido ahí este reconocimiento. Pero bueno, es un equipo, ¿no?, que está trabajando y que ha hecho, que está realizando estudios y inclusive con hallazgos importantes para, digamos, para la ciencia y su aplicación, ¿no? Exactamente, sí. Hace ya unos años empezamos acá a trabajar con un grupo de estudiantes que hoy es mi grupo de referencia, es el grupo de COPOL, de Ecología de la Polinización, y trabajamos tanto en temas, digamos, muy básicos relacionados a la interacción entre plantas y polinizadores, como aplicados, por ejemplo, todo el impacto que está teniendo la invasión de abejorros europeos en Patagonia, Uh-huh. monitoreando esa invasión de estos abejorros que han sido introducidos en Chile de origen europeo y que se han expandido todo por el sur de Sudamérica, y que han tenido tanto impactos en las abejas nativas como Sí. el mangangá, el abejorro gigante de la Patagonia, como también en las plantas, incluyendo cultivos, ¿no? Y de hecho, en la zona de Bolsón, Sí. con nuestro grupo, en realidad liderado este trabajo por Agustín Sáez, hemos encontrado que esta superabundancia de abejorros europeos en realidad tiene un efecto negativo sobre la producción, sobre todo sobre la calidad de los frutos de frambuesa que se producen ahí. Marcelo, perdón, cuando referís al abejorro europeo, ¿te haces referencia a que llamamos chaqueta amarilla o es otra especie? Es otra especie, no, la chaqueta amarilla es una avispa. Eso también es una especie de origen europeo, que en realidad creo que fue introducida para regular las poblaciones de tábanos, sí. Pero bueno, resultó... no ha cometido su objetivo. No, para nada, ¿no? No. Resultó un problema después, claramente. Exactamente, sí. Pero bueno, este es el abejorro, esa abeja grandecita que se ve de bandas negras, amarillas y blancas, sí. Así peluda. Sí. Bueno, en realidad son dos especies de abejorros europeos, una que se introdujo antes en la década del 80 y otra en la década del 90, el segundo que es todavía mucho más invasor que el primero. Uh-huh. Son parecidos, bueno, se distinguen por el patrón de las rayas, pero a simple vista son parecidos, y sobre todo esta segunda invasión es muy abundante y visita tanto las flores, tanto de especies nativas como de cultivadas, como por ejemplo la frambuesa, que las termina dañando, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, los frutos que se producen, por ejemplo, de frambuesa, son más pequeños. Ajá. Cuando nos hablás, Marcelo, justamente de una especie invasora,
que produce estos desequilibrios, ¿no? Y estos inconvenientes dentro de un proceso de polinización que uno entiende, bueno, debería quizá cumplir la misma función, trabajar de la misma manera que las abejas nativas, pero esto se complica, digamos, ¿no? Claro, porque en realidad, como vos decís, hay una cuestión de regulación mecanismos de regulación que cuando no están operando, incluso un organismo, digamos, beneficioso incluso para el ser humano en la polinización de cultivos puede tener un efecto negativo, porque bueno, sí poliniza, pero también hay un costo, ¿no? El costo en este caso es la sobrevisita, visita tantos que termina en este caso dañando la flor, en realidad corta lo que se llaman los estilitos de la flor, entonces no se produce la fertilización y como consecuencia de eso, por más que deposita polen, no se producen, los frutos son más de menor calidad, más pequeños o directamente no se producen. Claro, entonces la reproducción, digamos, se ve interrumpida. Exactamente, claro, ¿no? sí. Todo esto, digamos, todas estas relaciones de beneficio mutuo, de última, son relaciones de costo-beneficio, ¿no? Entonces hay un beneficio que usualmente excede el costo, pero hay un costo asociado que cuando tenés una sobreabundancia, en este caso como una sobreexplotación del recurso, en este caso por parte del abejorro, el efecto termina siendo más negativo que positivo. Claro. Marcelo, merced al trabajo de ustedes, ¿se ha podido establecer también una merma en general en la población de abejas, pero no solamente, digamos, la región? Esto, digamos, ha aportado a este estudio generalizado de qué pasa con la población de abejas. Exactamente. ¿Sí? En realidad me gustaría en este momento aprovechar para aclarar que cuando uno siempre piensa en abejas, piensa en la abeja de la miel, ¿no? Que en realidad es una especie domesticada. Por supuesto que existen también abejas de la miel que viven en estado silvestre, pero es como, de alguna forma sería como una vaca, ¿no? Un organismo que manejamos, tal vez un poco más amigable con el ambiente porque necesita de recursos florales, necesita, digamos, de ambientes relativamente con poco niveles de pesticidas, o sea, niveles un poco, digamos, le va bien, por ejemplo, en ambientes donde se hace agricultura orgánica, pero es un organismo doméstico que lo usamos para producir miel, pero digamos, es una especie de 20.000 especies de abejas. 20.000. La inmensa mayoría de las especies son especies que viven en estado salvaje y que la mayoría que viven son abejas solitarias, no forman colonias como la abeja de la miel, y digamos, el mayor impacto sobre esas abejas que tienen también no solamente un rol muy importante en la reproducción de las plantas silvestres, sino también en la producción agrícola, ¿no? En muchos casos son más eficientes en la polinización que la abeja de la miel. Nosotros encontramos, usando registros, una acumulación de registros, digamos, de acceso libre a nivel mundial, estimamos que la riqueza a nivel, digamos, en promedio, en cada sitio de la Tierra, hay un 25% menos de especies de abejas que lo que había hace 50, 60 años atrás. Es impactante, es muchísimo, ¿no? Es impactante, sí, exactamente. No quiere decir que se hayan extinguido, todas estas especies se hayan extinguido globalmente, sino que hay menos riqueza, digamos, en promedio, digamos, a nivel, en cada sitio del planeta, ¿no? Y esto, bueno, en la medida que siga esta merma, realmente pone en peligro, ¿no? Un poco ¿qué pone en peligro? Absolutamente todo, digamos, toda la biodiversidad, la posibilidad de claro, esto, ¿no? digamos, no es un hecho aislado, es parte de lo que es la crisis global de biodiversidad, ¿no? Claro. No solamente las abejas están declinando en términos de riqueza. Quisiera distinguir eso, ¿no? Porque tenés el problema de las especies invasoras, como estos abejorros europeos, que hace que tal vez en términos de numéricos tengas más abejas que antes. Lo que pasa es que tenés menos riqueza y nuevamente es parte de un desbalance, ¿no? Que hace que, por ejemplo, un recurso sea sobreexplotado por una sola especie con un efecto negativo de última, por más que la relación en general sea una relación de beneficio mutuo tanto para las abejas como para las plantas. Marcelo, te llega este reconocimiento en estos momentos, pero en pleno trabajo, ¿no? Supongo que
digamos, como equipo, o bueno, o cómo sigue tu labor del día a día? Mirá, como vos decís, estos son, digamos, algunos de los proyectos en los que trabajamos, pero trabajamos en muchos proyectos. Somos un grupo, en el caso nuestro, de 15 personas, entre investigadores y estudiantes, y la verdad es que, bueno, lo que despierta nuestra curiosidad, en eso nos metemos, ¿no? Básicamente enfocados en este tipo de relación entre plantas y polinizadores. Tal vez parte del grupo trabaja más enfocado en las abejas o en los abejorros, con cuestiones también de fisiología, tolerancia a distintas temperaturas, ese tipo de cosas, ¿no? Tratando de entender, en este caso, qué hace que esta especie invasora sea tan exitosa, y por otro lado, por qué impacta tanto en la especie de abejorro nativa, ¿no? Es el mangangá que hace 20, 30 años veíamos por todos lados y que ahora es mucho más escaso, y de hecho en muchos sitios totalmente ha desaparecido. Por ejemplo, acá en el Valle del Chaluaco, hace 15 años era el único, básicamente el polinizador más importante ahí de esos campos de Amancay que había en los mangales de Chaluaco, y ahora hace más de 12, 13 años que no ves ninguno. Bueno. En otros sitios persiste, más en selva valdiviana, todavía lo ves, pero no en las abundancias que tenía antes, ¿no? Claro, perfecto. Marcelo, te agradecemos mucho toda esta charla, que nos da una clase en el día de hoy. Bueno, pero aprendemos y realmente es un gusto, un placer. Te mandamos un abrazo, felicitaciones nuevamente, y bueno, en algún otro momento tomaremos contacto seguramente para saber más del trabajo, ¿eh? Cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Buenos días, un abrazo. Ahí estábamos dialogando con Marcelo Aysen, uno de los ecólogos más reconocidos de Argentina y de América en este caso. Vive en Bariloche, es investigador de CONICET, trabaja allí en el Instituto de Investigaciones de Biodiversidad y Medio Ambiente, y bueno, ha obtenido este premio Michael Bergeron, otorgado por la Federación de Organizaciones Científicas de América, un importante reconocimiento por el trabajo del equipo que dirige, y bueno, hemos tenido justamente unos minutitos allí donde aprendemos, y eso es un gusto, un placer también en nuestra mañana.